Este audio está pensado y diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio, ¿eh? Nada de imágenes de cascadas, de unicornios azules surcando los cielos, nada de eso. Solo el audio. Porque la idea es que puedas escucharlo con los ojos cerrados y con mi voz poder hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Bueno, como se hizo siempre, contando una historia para dormir. Como nos contaban a nosotros de niños, como incluso nosotros podemos contarle hoy a nuestros niños. Las historias son la mejor forma de distraer la mente y que en algún momento la mente quiera poner el cuerpo en stand-by, porque sienta que no hay nada más importante para hacer más que dormir y recargar baterías. Me vas a escuchar que hablo quizás de cosas sin sentido, que me voy de tema, que quizás los temas que trato no tienen conexión uno con el otro. Me vas a escuchar también dar muchas vueltas incluso antes de empezar a contar la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Todo tiene el único objetivo de que puedas dormirte. Es la forma más efectiva y es la forma que le ha funcionado a muchísimas personas que me escriben todos los días. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio, así como también mi Instagram, para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Si me mandas un audio, incluso lo vamos a escuchar aquí en el podcast, para que sepas y para que los demás sepan que no están solos. Somos muchos en este momento, alrededor del mundo, en la misma situación. Somos muchos intentando dormirnos. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés esperando conciliar el sueño, esperando a que el sueño llegue, esperando a que ese haz de luz, haz, póker de haces de luz, te ilumine, te elija, se pose sobre tu cama, traspase tu techo. No es traspase, es traspase. Porque el verbo transpasar no existe. Existe el transatlántico, existe el transgénero, pero no el traspaso, es traspaso. Yo traspaso una pared. Y el sueño puede traspasar tu techo y llegar, mediante ese haz de luz, puede llegar incluso a iluminarte la cara y a obnubilarte los ojos, a encandilarte los ojos. ¿Se encandilan los ojos o la persona? No creo que se encandilen los ojos solamente, como si los ojos fueran, no sé, un ente fuera de nosotros. Como si los ojos fueran algo más allá del ser humano. El que se encandila es la persona, ¿no? ¿Qué sé yo? Los ojos se cierran, pero la persona se encandila, porque la persona deja de ver a través de sus ojos. Es como que los ojos con un haz de luz muy fuerte, apuntando directamente hacia los ojos. El encandilamiento implica que el cerebro no puede divisar las imágenes que hay frente a sus ojos a través de los ojos. ¿Entiendes? Los ojos son como una especie de ventana tapada y el cerebro no puede llegar a ver a través de esa ventana. Entonces, bueno, lo que está encandilado es el cerebro, en todo caso, no los ojos. O la persona, reitero. La persona puede llegar a encandilarse. Bueno. Dejemos de hablar pavadas porque ya me está dando sueño a mí. Este es un podcast en el cual tengo la obligación moral de hacerte dormir. Tengo ese deseo. Es un deseo ferviente. Como, no sé, siempre quise saber qué es la fervientez. ¿Qué es tener un deseo ferviente? ¿Qué implica el adjetivo ferviente? ¿Qué es lo que yo puedo ser yo ferviente? Me suena a una pareja, ¿no? Así como amándose. Oh, qué fervientes que eres.
qué sé yo, Camilo. Camilo, qué ferviente eres. Me parece que la palabra ahí correcta es caliente, no ferviente. Pero bueno, puede ser ferviente. De hecho, puede ser el apellido de Camilo. Camilo Ferviente. Entonces, bueno, Camilo Ferviente es una persona considerada ferviente. ¿Qué sé yo? El adjetivo ferviente me suena a eh, quizás gente que va a ver un partido de fútbol, ¿no? Y es un aliento ferviente. Incluso el aliento de Camilo también es un aliento ferviente. ¿Por qué? Porque él es ferviente. Pero él no es ferviente porque sea ferviente, sino que él es ferviente de la familia de los fervientes. Los fervientes venidos de Escocia en algún momento. Descendientes del conde ferviente. Sí, que en realidad parece ser que no era ferviente, ¿no? Cuando él vivía en Escocia, sino que era ferviente. No sé si de Escocia o de Francia. Me parece mejor de Francia, ¿no? Porque si nos ponemos en Escocia, quizás tenga que hablar en inglés. Y fervient es quizás más francés. Bueno, Camilo Ferviente, nuestro protagonista del día de hoy, es una persona descendiente de la familia Ferviente de Francia, del conde Fervient, que fue un conde que participó en una guerra interna francesa que no tuvo mucha repercusión. La guerra de l'Opique. La guerra de l'Opique. En esa guerra, el conde Ferviente fue el conde Fervient fue uno de los principales actores. Y no es que haya sido una película, la guerra, por Dios, por Dios. ¿Cómo va a ser una guerra una película? Bueno, existen las películas de guerra, por ejemplo, como por ejemplo Nam, ¿no? Primer pelotón. De hecho, hay una película cuyo nombre es Pelotón. Pero creo que Nam, primer pelotón, es una serie, me parece. Una serie que yo recuerdo que se emitía por televisión cuando yo era un niño. Cuando yo era un niño existían las series por televisión. Ahora también existen, pero están en Netflix. O están en las plataformas de streaming, que no tienen nada que ver con el conde Fervient. Streaming es una palabra en inglés y fervient es una palabra en francés. Por lo tanto, no hay ningún tipo de similitud entre ellas. Aunque quizás Camilo Ferviente ahora mismo tenga ganas de iniciar un proyecto en Twitch, por ejemplo, haciendo streaming. Y allí se juntarían dos palabras en francés, una palabra en francés y una palabra en inglés, mejor dicho. Y allí es donde Camilo Ferviente haría streaming. Y streaming y fervient tendrían una conexión que iría más allá de lo que todos esperamos, ¿no? Más allá de la Tierra. La conexión entre fervient y streaming daría lugar a una tercera palabra, por ejemplo, fair streaming, que podría ser tranquilamente el canal de Twitch de alguien llamado Fernando, ¿no? Fair streaming. Pero bueno, dejémonos de estupideces. Déjenme, suéltenme, déjenme tranquilo. Quiero iniciar este podcast y contarte, si es la primera vez que lo escuchas, que este es un podcast para hacerte dormir. En este podcast voy a contar una historia, la cual va a distraer tu mente, la cual va a engañar tu mente y va a lograr que te puedas dormir. ¿Por qué? Porque, bueno, tenés una mente que se maneja sola, es una mente que no recibe órdenes de nadie, es una mente sublevada, una mente que solamente puede recibir indicaciones acerca de cómo tiene que
moverse, por dónde tiene que ir. Incluso me parece que la mente no recibe órdenes. Bueno, no solamente no recibe órdenes, me parece que ni siquiera recibe sugerencias. Es como que siempre hay que ir marcándole el camino, pero de una forma en la cual no se dé cuenta que le estamos marcando el camino. O simplemente vea que le están marcando el camino y bueno, decida ir por allí. ¿Pero por qué? Porque no le queda otra. Porque, qué sé yo, de un lado hay árboles y del otro lado hay más árboles. Entonces, la única ruta que tiene es por el medio. Eso es lo que tenemos que hacer. Marcarle el camino. Acorralarla quizás, sin que se dé cuenta, reitero. Entonces, si nosotros vamos por un camino y tenemos árboles de un lado y árboles del otro, seguramente ese camino será el que vayamos a tomar, porque es el único camino posible, es el único camino que hay entre los árboles. ¿Por dónde voy a ir? Por entre los árboles, teniendo un camino acá en el medio. Voy a arriesgarme a que las ramas me golpeen, o a yo golpearme con las ramas, o a yo tropezarme con algún tronco roto, cortado, con algún tronco que exista por la mitad, así en el medio del bosque, teniendo un camino aquí. No, no voy a arriesgarme a sufrir de esa forma, incluso no voy a arriesgarme a hacer sufrir a los tronquitos. Voy a ir por el camino del centro. Justamente eso es lo que hace la mente, ¿no? Si nosotros le vamos marcando el camino, le vamos indicando por dónde tiene que ir, de esa forma vamos a evitarnos muchos problemas, muchos tipos de trastornos mentales, incluso vamos a evitar tener ansiedad, vamos a evitar tener insomnio, el insomnio que trae la ansiedad, o el insomnio que es producido por la ansiedad. Entonces vamos a tener que cuidar mucho la información que vayamos ingresando a nuestra mente, porque al fin y al cabo es la que va a manejar nuestras decisiones futuras. Esa es la forma de manejar nuestra mente, sin que ella se dé cuenta, incorporando toda información relevante que luego la mente utilizará para tomar nuestras decisiones futuras. ¿Qué es información relevante? Información buena, no necesariamente información importante, porque muchas veces hoy no podemos llegar a decidir o no podemos llegar a saber qué información será importante para nosotros en el futuro. Por lo tanto, hoy lo que tendríamos que hacer es decidir incluir información de calidad en nuestra mente. Con eso yo creo que alcanza. Información de calidad significa información buena, buena información, buenas noticias, información que destile buena energía, no malas noticias, no cosas que nos puedan llegar a afectar, a entristecer, no cosas que nos puedan llegar a poner de mal humor. Simplemente todas buenas noticias y buenos conocimientos. Obviamente hay un montón de cosas que nosotros podemos incluir en nuestra mente, un montón de información que podemos meter dentro de nuestra mente. Intento englobar de alguna manera todo lo que podemos llegar a consumir en esos dos grandes grupos, ¿no? Buena información, buenas noticias, información alegre, información, qué sé yo, feliz, no sé cómo explicarte. Obviamente que es muy difícil generalizar en este caso. A ver qué información es buena y qué información es mala. Para algo estoy haciendo esta especie de episodios especiales que estoy haciendo en YouTube. Solamente en el canal de YouTube están, y en los cuales hablo de ansiedad y hablo acerca de cómo curar la ansiedad en un futuro. Y básicamente todo se resume a eso, que la mente se maneja sola y va a utilizar información que nosotros tengamos almacenada en la mente, información que hayamos almacenado en la mente en el pasado, para tomar las decisiones futuras. Eso significa que
cuanta mejor sea la información que tenemos almacenada, mejores decisiones vamos a tomar en el futuro. Y si no tenemos buena información almacenada en la cabeza, tenemos que empezar desde ahora a incorporar buena información, a incorporar información que nos sirva. ¿Y cómo sabemos qué información nos sirve? Bueno, no es necesario tampoco discriminar acerca de, bueno, esto no es información que nos pueda llegar a servir, esto sí, esto no, esto sí. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, no hay manera de saberlo. Lo que tenemos que hacer es incorporar la mejor información. Y allí es a donde vuelvo al mismo lugar. Información feliz, información, buena información. Y no buena en lo que tiene que ver con lo bien redactada que esté o lo importante que sea. Sino buena información, buenas noticias. Información que tenga que ver con acontecimientos felices, nada de noticias tristes, nada de golpes bajos, nada de información que nos pueda llegar a entristecer. Voy a intentar seguir explicándolo en estos especiales que estoy haciendo hablando de ansiedad, que los puedes encontrar en el canal de YouTube, para no extenderme, ¿no? Y empezar a contar la historia de una vez por todas. youtube.com/podcast para dormirse, para encontrar esas historias y bueno, todos los otros episodios también. Y patreon.com/podcast para dormirse, para todos aquellos que quieran colaborar con este podcast y vaciar sus cuentas bancarias solamente con el único objetivo de ayudar al sostenimiento económico de este podcast. O sea, cada uno de nosotros vaciará sus cuentas bancarias para poder trasladar todo ese dinero a este podcast. Y de esa manera este podcast continuará por los siglos de los siglos hasta que los dinosaurios regresen. Cuando los dinosaurios regresen, seguramente ninguno tendrá la oportunidad de hacer un podcast. Incluso puede llegar a haber un podcast de un dinosaurio. El podcast del Velociraptor. Sería como bastante interesante, ¿no? Ver un Velociraptor que aparezca con mucha más inteligencia y pudiese hablar o pudiese comunicarse de alguna manera con los otros Velociraptors. Entonces habría Velociraptors oyentes y Velociraptors emisores, locutores, Velociraptors que hicieran un podcast pegando sus gritos, ¿no? Que yo, quizás es un lenguaje que nosotros no entendemos. Entonces digo, ¿qué necesidad de que un Velociraptor hable? No hay ninguna necesidad. Podría ir el Velociraptor corriendo, gritando. Así es como gritan los Velociraptors. Y con un micrófono, ¿no? Con un micrófono de vincha. Entonces todos los otros Velociraptors en su casa escuchando cómo el Velociraptor va hablando. No digo que el Velociraptor se quede quieto en un estudio, porque el Velociraptor, según lo que yo he aprendido de Jurassic Park, no se queda quieto, está todo el día corriendo y haciendo estupideces. Puede ser también que el Velociraptor se junte con otros Velociraptors en un estudio y haga algún tipo de programa, ¿no? Entonces el Velociraptor se sienta ahí en el estudio y empieza. Y todos los otros Velociraptors escuchando desde su casa y opinando, ¿no? Y también como diciendo, dando su punto de vista. Hay Velociraptors a los cuales les gusta debatir. A mí también me gusta debatir personalmente. No soy un Velociraptor y no voy a ponerme a discutir con los Velociraptors, ni siquiera a debatir. Nada haré con los Velociraptors. De hecho, ahora mismo no voy a hacer otra cosa más que contarte una historia. Hoy vamos a contar la historia de Camilo Ferviente, o Camilo Fervient. Camilo Fervient, descendiente del conde Fervient, que vivía en Francia allá por el año 1491, un año antes
del descubrimiento de América, un año antes de que el señor Cristóbal se parara frente a la reina Isabel y al rey Fernando y les dijera: ¿ven este huevo de aquí? Bueno, este huevo de aquí simboliza el planeta Tierra y yo llegaré a las Indias dando la vuelta por aquí porque el planeta es redondo. Entonces, bueno, así fue cuando la reina Isabel le dijo: bueno, vos te vas, pero mejor que me vuelvas con algo, si no ni siquiera vuelvas. Cristóbal. Cris le decían, porque claro, en confianza a Cristóbal Colón le decían Cris. Crispado. No, ese era otro. No, ese era otro. Cristóbal Pado. Crispado. Le decían Cris porque era Cristóbal su nombre. Algunos pensaban que su nombre era Cristian, pero no era Cristian, era Cristóbal. Eso ocurre con la mayoría de las personas cuyo apócope es Cris, o cuyo sobrenombre es Cris. ¿Qué sé yo? ¿Cómo sabes si la persona que se hace llamar Cris posee un nombre del estilo de Cristian, un nombre del estilo de Cristóbal, un nombre del estilo de, qué sé yo, Cristiano Ronaldo? Habrá alguna persona, seguramente hay alguna persona en el mundo cuyo nombre es Cristiano Ronaldo González, por ejemplo, ¿no? Y que Cristiano sea un nombre y Ronaldo también, porque Ronaldo es un nombre también. Uno puede llamarse Ronaldo, por lo tanto, una persona puede tener tranquilamente dos nombres, uno Cristiano y el otro Ronaldo, y el apellido González. Cristiano Ronaldo González. Oh, ahí está Cristiano Ronaldo. Y uno se da vuelta y no es el Cristiano Ronaldo de la propaganda de shampoo. Es otro Cristiano Ronaldo. Es un Cristiano Ronaldo que no tiene apellido, como Luis Miguel. Luis Miguel es una persona que no tiene apellido. Hay muchas personas que no tienen apellido. Víctor Manuel, por ejemplo. Ana Belén. ¿Qué sé yo? Son personas que se han olvidado el apellido en algún lugar y después nunca fueron a buscarlo. Bueno, pero contemos la historia de Camilo Fervient y luego, en algún momento, si queda tiempo, u otro día, contaremos la historia de aquellas personas que se olvidaron el apellido en algún lugar. Tendremos que buscar más ejemplos. Tendremos que buscar más ejemplos, además de Luis Miguel, que siempre es nuestro ejemplo. Ana Belén y Víctor Manuel son dos grandes ejemplos. Pero bueno, qué sé yo, seguramente hay otras personas. Y si me pongo a pensar otras personas ahora, no puedo seguir con el podcast. Porque si uno piensa, no puede hablar. Y cuando habla, no piensa. Depende, hay personas que sí hablan cuando piensan, pero dicen lo que están pensando. Y mirá si estás pensando, no sé, en tu amante, ¿no? Delante de tu novia. Entonces le decís, no sé, qué linda que está la morocha y tu novia es rubia. Chau, cachetazo en la mejilla, pero grosso. Te deja la mejilla roja inmediatamente. Quizás tengas una fiesta de disfraces y en vez de comprar rubor, se te ocurra contarle a tu novia que tenés un amante. Entonces directamente la mejilla te quedará colorada por una consecuencia natural del golpe que tu novia te propinará. Pero bueno, contemos la historia de Camilo Ferviente. Camilo Ferviente, descendiente, ferviente descendiente. ¿Puede uno ser un descendiente ferviente? ¿O puede ser un descendiente de ferviente? Como en el caso de Camilo. Camilo era un descendiente de ferviente. Pero ¿puede uno ser un descendiente ferviente? ¿Puede tener dos adjetivos, dos calificativos? ¿Puede ser descendiente y además ser ferviente? ¿Se puede utilizar descendiente como sustantivo? Mira, ahí va el descendiente. ¿Y qué tipo de descendiente es? Le pregunta a otra gente, ¿no? Es un descendiente ferviente. Oh, muy bien. Un odontólogo, por ejemplo, ¿no?
un odontólogo que se ocupa de arreglarte los dientes. Ahí viene el descendiente. ¿Qué descendiente? El descendiente ferviente. El descendiente ferviente viene a arreglarse los dientes. Haz pasar al descendiente ferviente que viene a por sus dientes. No sea irreverente. ¿Quién es irreverente? El descendiente ferviente. Pero el descendiente ferviente viene en busca de sus dientes. Nunca ha sido irreverente. Irreverente. Irreverente será usted. ¿Por qué? ¿Por qué yo soy irreverente si lo único que hago es venir a buscar mis dientes? Igualmente. ¿Igualmente qué? Usted me dijo irreverente. Entonces yo le dije igualmente. Pero yo vengo a buscar mis dientes. ¿Usted no es el descendiente? No, no soy el descendiente. Sin embargo, yo lo veo muy ferviente. ¿Usted me ve ferviente o yo estoy ferviente? ¿Usted me ve que yo estoy ferviente o usted me está viendo desde su efervescencia? Ser ferviente no significa ser efervescente, pero rima. Entonces, si rima, podríamos utilizar la palabra efervescente junto con ferviente, junto con igualmente, junto con dientes, junto con descendiente y con todas las palabras que terminen con ente, incluso con las palabras que terminen con mente. Por ejemplo, mentecato. No, mentecato comienza con mente y no termina con mente. En fin, Camilo Fervient, descendiente del conde Fervient, que, como te dije hace un ratito, vivió en Francia en el año 1491 y participó en la batalla de Le Bon. No sé si se llamaba así la batalla. Me parece que dije dos nombres diferentes. Le Blanc. Ay, sí, me gusta más. La batalla de Le Blanc. El conde Ferviente participó en la batalla de Le Blanc en el año 1491, un año antes que Colón saliera de España a por las Indias y terminara descubriendo América. No es un dato que importe que haya sido un año antes de que Cristóbal se subiera a la Santa María y dejara a la niña y a la pinta pobres en manos de otros marinos. Porque claro, la niña y la pinta también tenían sentimientos. Y vieron que Cristóbal se subió a la Santa María. ¿Por qué te subes a la Santa María, Cris? Le dijeron a Colón, ¿no? Colón, bueno, haciendo caso omiso de lo que le dijeron las otras dos carabelas, se subió a la Santa María. Así era Cris. Te dejaba pagando cuando querías hablar con él. Era una especie de influencer, ¿no? Una especie de persona muy conocida en su momento y toda la gente quería sacarse fotos con él por la calle. Ninguno se sacaba una foto con Colón porque no existían las fotos en ese momento. Pero si hubieran existido las fotos, seguramente muchos se hubieran tomado fotografías con Cristóbal Colón. Incluso Colón tendría muchos seguidores hoy en día, ¿no? Su biografía de Instagram diría descubridor de América, descubriente de América. No creo que dijera América, porque creo que América se llamó América después de que Colón se murió. Para mí Colón le quería poner la isla de Colón. De hecho, podría contar, en vez de contar la historia de Camilo Ferviente, podría contar la historia del descubrimiento de América, ¿no? Podría contar cómo Cris Colón con el Rodri de Triana estaban ahí arriba de la carabela hasta que divisaron tierra, ¿no? En ese momento Colón era bastante vanidoso, ¿no? Colón pensaba que él era la estrella, como muchas personas de hoy en día. Él tenía muchos seguidores, incluso sin existir Instagram. Él dijo, me voy a las Indias, y hay muchas personas que dijeron, yo te sigo. Entonces Colón, de hecho, fue el primer influencer en existir en España, por lo menos, ¿no? Me mando un abrazo a mis hermanos españoles que están ahora escuchando. Y les cuento que Colón era de Génova
pero sin embargo fue a hablar con los reyes católicos españoles y les dijo: Reyes católicos españoles, me voy a las Indias y necesito plata. ¿Y vos quién sos? Le dijeron los reyes, ¿no? Y Colón les dijo: bueno, soy Colón, Cris, mucho gusto, pueden seguirme en @CrisColón. Entonces, bueno, los reyes se miraron, ¿no? Y dijeron: ¿dónde querés que te sigamos? No te podemos seguir a ningún lado. Andá solo. No te vamos a seguir. Nosotros estamos muy bien acá, sentados en nuestros tronos, comiendo frutas y con nuestras coronas. Así que, por favor, Colón, no molestes. ¿Qué querés? Quiero plata y quiero que me sigan. Te hubieras anotado en Gran Hermano, Colón. Si querés plata y querés que te sigan, eh, te hubieras anotado en Gran Hermano y no hubieras venido a pedirme plata a mí, le decía don Fernando, ¿no? Y Colón le dijo: no, quiero ir a las Indias. Y quiero, ¿ve este huevo, señor Fernando? Sí. Bueno, este huevo, en lugar de comérmelo, lo traje acá para mostrarle a usted que la Tierra es redonda y tiene la misma forma de este huevo. Entonces, si yo arranco de aquí para aquí, voy a llegar a las Indias por el otro lado. ¿Por qué? Porque la Tierra es redonda. Y le dijeron: escúcheme, Colón, ¿para qué quiere ir por el otro lado a las Indias? Nada más que para joder, porque si podemos ir acá derecho a las Indias, ¿para qué quiere ir por el otro lado? Para demostrar que la Tierra es redonda. ¿Y a quién le quiere demostrar eso? A los demás. Yo soy Colón y soy demostrador. Soy una persona que tiene un negocio que tiene un mostrador y yo soy una persona demostrador. Colón, concéntrese, le dijo la reina Isabel, porque claro, ya veía que Colón estaba medio desvariando, ¿no? Entonces eh, le dijo: yo tengo experiencia demostrando. De hecho, pude continuar con mi pareja luego de haberle demostrado que yo no la había engañado. Claro, porque Colón había tenido una historia con una genovesa, ¿no? Había tenido una novia genovesa, de hecho se llamaba así, Genovesa, y había nacido en Génova. Se llamaba Genovesa porque había nacido en Génova. En realidad, genoveses eran todos los que habían nacido en Génova, pero la novia de Colón se llamaba Genovesa, o Genoveva, se llamaba Genoveva, eh, porque, bueno, tenía una historia Genoveva, pobre, su familia era alcohólica, ¿no? Su familia había hecho un juramento que todas las primeras hijas mujeres de la familia iban a tener un nombre que empezara con G, ¿no? De manera que a todas las mujeres de esa familia, por tradición, se las podía llamar mediante la primera letra. O sea, nadie las llamaba por el nombre a las mujeres de esa familia. Vamos a empezar de nuevo. Había una familia en Italia, ¿no? Allá por el año 1440, no, 70, 60, 1460. Por el año 1460, en Italia, había una familia cuya tradición marital era muy fuerte. La primera hija de cada una de las generaciones de esa familia tendría un nombre que comenzara con la letra G. Y eh, ese nombre no sería develado nunca. O sea, todo el mundo sabría ese nombre, pero nadie lo utilizaría. Todo el mundo se referiría a esas mujeres de esta familia mediante la inicial de su nombre. O sea, las mujeres de esa familia se llamaban G. Una se llamaba, qué sé yo, Gabriela, eh, Gauchita, qué sé yo, cualquier nombre con G. Sabes que tengo problemas para elegir los nombres. Eh, ¿qué otros nombres con G hay? Eh, Gorostiaga, ¿no? Eso sería como una especie de apellido. Eh, Gatúbela. Gatúbela es un nombre con G. Eh, no se me ocurre ningún nombre con G. No, si hay algo para lo que yo no sirvo es para jugar al Tutti Frutti.
no serviría, porque claro, no se me ocurre ningún nombre. Cuando en nombres siempre me ganaban los demás. Bueno, en fin. Porque a mí me gustaba jugar al Tutti Frutti. Yo cuando iba al colegio era una persona muy solitaria, ¿no? Entonces caminaba por el patio, los recreos, mientras los demás estaban allí jugando a juegos medios estúpidos, ¿no? A los juegos que uno juega cuando es niño, al poliladron, por ejemplo, al elástico, a la soga, a la mancha. Son juegos que uno juega en el colegio, ¿no? ¿Qué sé yo? Puedo explicarte de alguna manera cómo se juega cada uno de ellos, pero bueno, como que no tiene sentido, ¿no? Y no es el motivo de este podcast explicarte cómo se juega al elástico ni cómo se juega a la mancha. Pero bueno, mientras los demás estaban allí jugando a esos juegos idiotas, yo caminaba por el patio hasta que, desde lejos, divisaba que un grupo estaba jugando al Tutti Frutti. Allí me acercaba yo corriendo, porque claro, dicho juego a mí me gustaba muchísimo, entonces cada vez que alguien estaba jugando al Tutti Frutti yo me acercaba. Y decía dos palabras que eran dos palabras mágicas. Puedo jugar. Esas dos palabras son dos palabras mágicas. Cuando uno quiere conseguir algo tiene que pronunciar esas dos palabras mágicas. Puedo jugar, por lo menos en la escuela primaria, ¿no? Cuando uno va a la escuela primaria, la mayoría de las veces uno lo que quiere hacer es jugar. Entonces, para poder jugar, tiene que pronunciar esas palabras mágicas que concederán los deseos de cada uno. ¿Puedo jugar? La mayoría de las veces me decían, no, salí de acá antes que te rajemos a patadas. Entonces yo me volvía, ¿no? Pero alguna que otra vez pude jugar al Tutti Frutti y pude saciar mis ganas tutifruteras de estar compitiendo, ¿sí? Con la adrenalina que todo eso conlleva, ¿no? Que alguien diga una letra y todos tengamos que pensar y escribir determinada clase de palabras que respondan a una consigna y que comiencen con esa letra. Entonces, por ejemplo, si la letra elegida era la D, había que escribir nombres con D, frutas con D, cosas con D, bueno, y no sé, lo que se nos ocurriera al principio, ¿no? Porque cuando el juego del Tutti Frutti comenzaba, los encargados de comenzar el juego iban decidiendo qué clase de palabras había que anotar, ¿no? Nombres, cosas, frutas, marcas, colores. Entonces, bueno, cuando se elegía una letra había que elegir, había que pensar palabras que comenzaran con esa letra y que encajaran dentro de las categorías que se habían elegido previamente, ¿no? Frutas, cosas, bueno, todas esas. Entonces, bueno, cuando se daba por iniciado el juego, había una adrenalina que corría por las venas de los participantes, porque claro, había que pensar rápido palabras que encajaran dentro de las categorías. Incluso ganaba el que más rápido escribía y más rápido llenaba todas las categorías con palabras. O sea, el que más rápido pensaba. Incluso también podía llegar a ganar el que más rápido escribía. Incluso también podía llegar a ganar el que no se distraía, porque si uno estaba súper concentrado y empezaba a pensar rápido palabras que se pudieran incluir en esas categorías y que comenzaran con determinadas letras, por ejemplo, no sé, de, bueno, colores, dorado, frutas, no sé, no se me ocurre ninguno. Nombres, Doberto, ¿no? Diego, cosas, no sé, no se me ocurre ninguna cosa con D. ¿Ves que no puedo jugar al Tutti Frutti? Ni siquiera ahora de grande puedo jugar al Tutti Frutti. El tema es que, bueno, a mí me gustaba mucho ese juego y cuando me dejaban jugar, la adrenalina que me generaba el juego me, me bloqueaba. No se me ocurría absolutamente nada. Yo creía en ese momento que era la adrenalina, pero parece que no.
no era la adrenalina. Parece que no se me ocurren cosas ni siquiera ahora que no sigo viendo a la adrenalina. Porque la adrenalina era una chica que a mí me gustaba. Era una chica que iba a mi mismo grado. Entonces a mí la adrenalina me ocasionaba que yo me desconcentrara, ¿entendés? Y no podía concentrarme, no podía lograr escribir las palabras correspondientes con la letra correspondiente dentro de las categorías correspondientes. Entonces, reitero, era la adrenalina la que se cruzaba por ahí, yo la miraba y me desconcentraba y no podía pensar ninguna palabra con D, por ejemplo. La adrenalina, le decíamos a una compañera que era muy hermosa ella, incluso se llamaba así, ¿no? Se llamaba adrenalina. En realidad no se llamaba adrenalina, se llamaba Andrea Laura Ignaciota. Pero teniendo en cuenta las iniciales de Andrea Laura Ignaciota, era adrenalina. En realidad era Andrea Lina, ¿no? Andrea L. Ignaciota, Andrea Lina. Pero todos le decíamos adrenalina. Y después, con el paso de los años, su apodo derivó en adrenalina, ¿no? Lo que era antes Andrea Lina. ¿Y por qué Andrea Lina si su apellido no era Lina? No, pero la L era de Laura, Andrea Laura Ignaciota, Andrea Lina. Y después, bueno, ella se hacía llamar Andrea Lina y todos al final le terminábamos diciendo adrenalina. Porque era parecido. Entonces, claro, la travesura era decirle adrenalina a Andrea Lina. Aparte, Andrea Lina era difícil, era más fácil adrenalina. O depende. A veces, qué sé yo, ya más de grandes, ¿no? Ya teniendo creo que 20 años, nos emborrachábamos y nos salía cualquier cosa. Como hablábamos mal, cuando uno está borracho, habla bastante mal. O por lo menos no puede pronunciar bien las palabras. Entonces, algunas veces le decíamos adrenalina, otras veces le decíamos adrenalina, otras veces le decíamos, qué sé yo, cualquier cosa, depende de lo que saliera en ese momento. Adrenalina, adrenalina, qué sé yo. Bueno, entonces la adrenalina me desconcentraba. Adrenalina desconcentraba y desconcertaba a casi todos mis compañeros. Muchos no podían jugar al Tutti Frutti, incluso no podían hacer nada cada vez que adrenalina pasaba por adelante nuestro. ¿Por qué? Porque ella pasaba por adelante nuestro y parecía como si moviese su cabello y su cabello emanara un perfume de rosas que llegaba inmediatamente hasta nuestras fosas nasales. Nosotros, embelesados por el aroma de su cabello, dejábamos inmediatamente de hacer lo que estábamos haciendo. Y nos dábamos vueltas, girábamos nuestra cabeza para ver a adrenalina pasando y paseando. Porque ella se paseaba por todo el patio del colegio mostrándose. Claro, porque ella sabía de su hermosura, se sabía hermosa, incluso sabía que nosotros la mirábamos. Incluso la miraba todo el colegio. Incluso también la miraban las maestras, envidiosas ellas, pensando, ¿por qué yo no era así de niña como adrenalina? Las maestras suelen ser muy envidiosas, las maestras de los colegios, y es por eso que muchas veces las niñas atractivas, las niñas que son lindas, desaprueban. Solamente por una cuestión de envidia de parte de las maestras, de parte de las docentes envidiosas. Las docentes queriendo ser como adrenalina en un pasado ya irrepetible, o sea, un pasado que ya no volverá. Las docentes ofuscadas consigo mismas y con su pasado desaprobaban a adrenalina.
solamente por envidiosa, solamente porque decían, ¿por qué yo no pude ser como esta niña? Si yo no pude ser la más popular de la escuela, esta niña tampoco lo será, decían las docentes, ¿no? Y bueno, todas la desaprobaban. Los padres de Adrenalina pensaban que ella era muy mala estudiando, que ella estaba muy preocupada por su estética, muy preocupada por su cuidado personal y que no le prestaba atención a las cosas del colegio, ¿no? No le prestaba atención a matemáticas. Ella sí le prestaba atención a su vincha, ella usaba una vincha, eh, tenía el pelo de color amarillo y, reitero, su pelo emanaba un perfume a rosas. Una vez alguien me dijo que Adrenalina yendo para la escuela se había caído dentro de un rosedal y por eso se había lastimado con las espinas de las rosas y allí había sido el momento en el cual su pelo se había contaminado con el olor a rosas. De hecho, nosotros lo percibíamos como algo seductor, pero pareciera ser que Adrenalina estaba luchando contra el olor a rosas, el terrible olor a rosas que le había quedado en el cabello después de que se había caído en el rosedal. No solamente se había lastimado y se había raspado con las espinas de los tallos de las rosas, sino que además su pelo se había contaminado con olor a rosas y no se lo había podido sacar nunca más. Parece ser que en su casa sus padres ya estaban hartos del olor a rosas, había demasiado olor a rosas, estaba impregnado el olor a rosas en la casa de Adrenalina, en la casa de los Inaciota, porque no te olvides que el apellido de Adrenalina era Inaciota. Entonces, en la casa de los Inaciota, en el 420 del pasaje Gavito Ganat, todavía me acuerdo de la dirección de Adrenalina. La casa de Adrenalina, le dije yo una vez a un amigo de la universidad. Mira, esa es la casa de Adrenalina. ¿El qué? Me dijo. Obviamente que no sé cómo tuve amigos yo durante la universidad, porque claro, todos pensaban que yo era un estúpido. Pasaba así y le decía, mira, esa es la casa de Adrenalina. O esa era la casa de Adrenalina. Entonces decía, pasaje Gavito Ganat, 432, familia Inaciota. Oh, Inaciota, dice mi compañero de la universidad. ¿Y qué pasa con los Inaciotas? No, nada de eso. Estaba leyendo nada más. Bueno, le digo, ahí vivía, o vive, no lo sé, Adrenalina. ¿Quién es Adrenalina? Bueno, yo le conté toda la historia, le conté lo del Rosedal, lo del Tutti Frutti, lo del apodo, lo de los borrachos. Bueno, vamos a ver si todavía vive, me dijo. ¿Y por qué no va a vivir? Le digo, ¿qué le va a pasar? No, no, si todavía vive acá. Bueno, fuimos y tocamos timbre en el 432, que todavía tenía en su pared un cartel que decía Familia Inaciota. Por lo tanto, sospechamos que Adrenalina todavía vivía ahí. Y yo a Adrenalina había dejado de verla cuando terminamos la escuela primaria. La mayoría dejamos de vernos, muchos nos fuimos a otros colegios y demás. Entonces, bueno, es como que nos desunimos, ¿no? Es como que cada uno tomó su rumbo. Entonces, bueno, toqué el timbre, me animé a tocar el timbre porque realmente había sido motivado, incentivado por mi compañero de universidad. Yo no quería tocar el timbre, no quería saber si Adrenalina estaba allí o no, ¿qué me importa? Por lo menos eso es lo que yo pensaba, ¿no? ¿Qué me importa si Adrenalina vive aquí, qué sé yo? Todo esto lo pensaba hasta que se abrió la puerta. Cuando se abrió la puerta, una bella mujer apareció detrás de la puerta y un aroma a rosas inundó nuevamente mis fosas nasales, en el momento en el cual la puerta se abría y una brisa trajo ese aroma hacia mí. La persona que abrió me preguntó qué deseaba y yo le dije a ti, Adrenalina. Adrenalina, me dijo. Se tiró así como para atrás y puso la mano en el pecho, ¿no? En clara señal de
sorpresa y de sobrecogimiento. Como, adrenalina. ¿Cómo, ¿Cómo sabés que soy adrenalina? Me dijo. Porque ella ya se había acostumbrado al apodo que nosotros le habíamos puesto. Ella era Andrea Eleina o Andrea Lina y nosotros le decíamos adrenalina y ella ya se había acostumbrado. Entonces, es como que nosotros gritábamos en el patio del colegio adrenalina y ella se daba vuelta. Hay personas a las cuales no les gusta su apodo, pero a adrenalina pareciera ser que sí. O, qué sé yo, se había acostumbrado. El tema es que ahora estaba abriéndome la puerta en el 432 del pasaje Gavito Ganat. ¿Cómo sabes que yo soy adrenalina? Así le dijo con la señal de sobrecogimiento, con la mano en el pecho, ¿no? Adrenalina, ¿cómo sabes que soy yo? Me dijo. No me habló a mí, no me dijo adrenalina a mí, sino que me dijo, bueno, ya lo dije la primera vez. Me parece que la primera vez salió mucho más natural que si lo sigo actuando. Le dije, adrenalina, yo era tu compañero de primaria. Entonces me dijo, ¿eres Pepe? No, le dije yo. ¿Eres Juan? No, le dije yo. ¿Eres Luis? No, le dije yo. ¿Eres Pablo? No, le dije yo. ¿Eres Emanuel? No, le dije yo. Y así estuvimos media hora. Ella me empezó a nombrar porque éramos 6 cursos, 6 terceros grados en el colegio donde yo fui. Era un colegio muy grande, ¿no? Entonces éramos 6 terceros grados y todos los años entraba gente nueva. Entonces, bueno, yo la conocí en tercer grado y ella me empezó a nombrar a todos los compañeros varones que nosotros tuvimos desde tercer grado hasta sexto. Que incluso, como te digo, no eran los mismos porque muchos repetían, era una escuela muy exigente, entonces muchos repetían el año y se iban y se iban a otro colegio, así que la mayor parte de los años que yo estuve en el colegio, tuvimos compañeros diferentes. Qué sé yo, de tercer a cuarto grado éramos todos varones diferentes. De cuarto a quinto lo mismo y de quinto a sexto lo mismo. Entonces, bueno, adrenalina se acordaba de todos. Entonces empezó a nombrarme uno por uno todos los compañeros. Desde los que había en tercero hasta los que había en cuarto, que eran, reitero, todos distintos a los que había en tercero. Los que había en quinto, que eran todos distintos a los que había en cuarto, todos distintos menos yo. Y los que había en sexto, que eran todos distintos a los de quinto. Sin embargo, a mí no me nombraba. Estuvo fácil 2 horas diciéndome nombres. Eduardo, no. Luis, no. Juan, no. Eustaquio, incluso se acordaba de Eustaquio con ese nombre. No. Santiago, no. Diego, no. Federico, no. Raúl, no. No, y no me nombraba, y no me nombraba, y no me nombraba, hasta que yo me empecé a poner nervioso. Imagínate, estábamos 2 horas ahí y ella nombrando. Incluso los padres que vivían con ella todavía, de atrás le decían, Andrea, ¿qué pasa? ¿Por qué estás con la puerta abierta hace 2 horas? ¿Con quién estás hablando? Hace frío, le decían. Sí, ya voy, padre, ya voy, porque Andrea era una persona muy educada, ¿no? Entonces se refería a sus padres así. Ya voy, padre. Ya voy, madre. Y les hablaba así, ¿no? Entonces siguió hablando conmigo y siguió nombrándome gente que iba con nosotros al colegio, pero a mí no me nombraba. Juan, no. Pedro, no. Luciano, no. Felipe, no. Manolo, no. Incluso teníamos un compañero que se llamaba Manolo. Y
Y ella lo recordaba y a mí no. 2 horas estuvo nombrando compañeros del colegio. Ninguno de esos que había nombrado era yo. Llegó un momento en el cual hizo una pausa y dijo, discúlpame, pero no te recuerdo. En ese momento yo miré a mi compañero de la universidad que estaba al lado mío. Andrea no lo miraba porque él se había quedado a un costadito. El ángulo de la puerta de la casa de Andrea no le permitía a ella ver a mi compañero. Lo miré y mi compañero me miró, me puso cara como el emoji, viste, ese que extiende las manos como diciendo no sé, como diciendo, ¿y qué sé yo? Bueno, mi compañero tenía cara de emoji ya desde siempre. No el emoji amarillo, sino el otro emoji, el que tiene la cara de la persona. Y yo le dije, Andrea, no me recuerdas. No, dice, discúlpame, pasa que tengo poca memoria. Poca memoria, le dije yo. Me acabas de nombrar 342 personas, 342 compañeros por espacio de 2 horas, 342 compañeros que pasaron por los 6 cursos que teníamos en el colegio. Y dices, porque a mí me gustaba tratarla de tú, y dices que tienes poca memoria. Sí, me dijo. Si no se te ofrece más nada, me voy porque mis padres me están reclamando desde dentro que tienen frío y, bueno, en esta zona hay mucho viento. Y me cerró la puerta en la cara. Inmediatamente me di vuelta, miré a mi compañero de universidad, que seguía con la misma expresión, parecía como si no hubiera cambiado. Estaba hace 5 minutos con las manos extendidas, los brazos extendidos a los costados del cuerpo, los codos hacia abajo y las palmas de las manos hacia arriba, como diciendo, no sé, ¿era Andrea o no era Andrea? Yo creo que sí, porque yo abrí y le dije adrenalina y ella se tomó el pecho como en señal de sorpresa, ¿no? ¿Cómo sabes que me llamo adrenalina? Por lo tanto, calculo que era adrenalina. Además, decía familia Ignaciota en la puerta de la casa. No creo haberme confundido. Quizás mis recuerdos sean los confundidos y quizás yo recuerde a adrenalina como una persona cercana y nunca lo ha sido. O por lo menos yo creía que sí. O por lo menos yo creí que esa persona era cercana a mí y esa persona no me creía a mí cercano. O sea, yo se ve que no era cercano para ella. Esto mismo se lo dije a mi compañero de universidad, el que seguía con las manos extendidas, así que le dije, bueno, baja las manos porque te vas a calambrar, vayámonos de aquí y olvidemos el pasado. Y él me dijo, yo no recordé ningún pasado, vos solo lo recordaste. Así que olvídalo vos solo. Bueno. Y me fui caminando de la mano con él, porque bueno, éramos compañeros de universidad, pero nos gustaba tomarnos de las manos y ir cantando canciones de granja. Así que bueno, salimos caminando, tomados de las manos, cantando canciones de granja, intentando vivir el presente y dejar el pasado atrás. Andrea para mí era el pasado. Un pasado que yo recordaba con mucho cariño. Y ella parece que no, recordaba a mis 348 compañeros y a mí no. La moraleja de esta historia, sin ningún lugar a dudas, es vive el presente, deja el pasado atrás. El pasado puede llegar a ser un muy lindo recuerdo, pero no hay que vivir en el pasado. La vida es hoy. El pasado ya no existe y el futuro
podemos escribirlo ahora mismo, incluso olvidando a adrenalina. Si nosotros decidiéramos hoy olvidar a adrenalina, estaríamos indirectamente escribiendo una nueva página en nuestra vida. Estaríamos escribiendo una página hacia el futuro. Si nosotros olvidamos el pasado, ese olvido es el primer paso para crear un futuro mejor. Dulces sueños.